¿Cómo están? Qué gusto volverles a saludar, José Marcelo Ordóñez, con ustedes. Este creo que es uno de los medios más interesantes para empezar a enseñar, para empezar a transformar vidas y nuestra vida. Han sido días bastante interesantes en cuestiones de experiencias, en cuestiones de cambios constantes del diario vivir. Sin embargo, me pongo a pensar en todo lo que se ha pasado durante esta semana. Y hay algo bastante interesante que he podido darme cuenta, y es que todos los días son parte de un camino del héroe. Yo recuerdo alguna ocasión cuando estaba con mi hijo y venía y me dio la oportunidad de venir conversando. Veníamos de Yunguilla y en ese momento conversábamos con mi hijo acerca de las cuestiones, de los retos de la vida, de qué es lo que sucede en nuestro diario vivir. Y recuerdo muy bien que me había llamado la atención un escrito que decía que sobre todo las películas de la Guerra de las Galaxias, lo que era Harry Potter y otro tipo de películas estaban sustentadas en un proceso que lo llaman arquetípicamente el camino del héroe, que es un tipo de arquetipo, ¿no? Me llamó la atención, dije, vaya, qué interesante. Realmente esos factores simbólicos, significativos, son parte de nuestra vida diaria. Bien. Y me dio curiosidad y empecé a averiguar de qué se trataba esto del camino del héroe. Y me encontré con que todo inicia primero con una persona en tranquilidad, con una persona que está aparentemente sin ningún tipo de reto en la vida, y que rato no has pensado, aparece alguien o sucede algo que lo incita a la aventura. ¿Y qué significa incitar a la aventura? Significa un llamado de atención a hacer algo completamente distinto. ¿Qué es hacer algo distinto? Hacer algo que no forma parte de tu cotidianidad, algo que no lo haces con regularidad. Entonces, en ese llamado a la aventura suele aparecer un mentor. ¿Y ese mentor quién es? Es una persona, un suceso. De pronto se me ocurre incluso hasta algún mensaje, alguna recomendación que te incita a escoger si quieres o no quieres iniciar esa aventura. Cuando nosotros llamamos aventura, podemos llamar cualquier suceso en nuestra cotidianidad. Nuestra cotidianidad, ¿qué es? Puede ser tomar una decisión de estudiar algo, decidir poder poner un negocio, podría ser buscar ayuda, también podría ser la oportunidad de empezar una nueva forma de vida, incluso una nueva filosofía, una nueva forma de pensar. Porque hay algo maravilloso y parece que el ser humano está hecho para filosofar, ¿no? Entonces el camino a la aventura trata de eso, el llamado a la aventura. Y pues una vez que decides, te adentras en ese mundo desconocido, turbio, en ocasiones inquietante, porque parece que todo estaba calmo mientras el agua estaba
tranquila, sin moverse. Total rato hemos pensado, te adentras en el agua y el agua empieza a agitarse. Y cuando te adentras en el agua y te agitas, pues obviamente puedes empezar a sentir que probablemente no tenga fondo. Eso es una opción, y te vayas hundiendo cada vez más en el agua y te provoque el temor o te provoque el miedo de no saber qué profundidad tiene, sobre todo si el agua es oscura o si el piso incluso es resbaloso, terroso, lodoso, y que realmente te genere un hundimiento y te quedes atrapado. Ese es el miedo más grande y frecuente que suele suceder. Entonces, si tú te adentras a eso, probablemente en un inicio te dé miedo. Desconoces qué es lo que sucede, desconoces el contexto, desconoces el tipo de sustancia que está presente y las sustancias adicionales que le acompañan. ¿Qué significa eso? Que de pronto, en un principio, toda esta aventura te genere miedo, te genere malestar, te genere incertidumbre, te genere incluso hasta cierto tipo de duda y quieras dar un paso atrás. Es obvio de que en ocasiones puedes dar un paso atrás y es todo tu derecho, ¿no? Es tu decisión. Tú eres, a final de cuentas, el dueño de ese destino. Entonces, si decides tomar el reto, genial, tienes que aceptar, seguir todas las normas que vendrían a ser parte importante de ese contexto, de esa toma de decisión, y a la vez ir conociendo cada una de las estructuras y bajo qué contexto estás. Pero bueno, una vez que estás ubicado en ese contexto, necesitas la compañía de personas que ya han navegado por ahí, personas que han aprendido a navegar por ahí, personas que te aconsejen, personas que te hablen de posibles trampas, de posibles retos, de posibles decisiones que tengas que tomar. Entonces, al principio, tú desconoces la situación completamente, no sabes qué te depara el futuro, y conforme vas tú avanzando en ese proceso, ¿qué es lo que va sucediendo? Vas dando cuenta, vas aprendiendo las cosas básicas, vas dándote cuenta que hay cosas que existían y que tú no conocías, y que el hecho de que tú no las conozcas no quería decir que no existan. Pero una vez que las conoces, las ordenas, les das la oportunidad de aparecer, porque en ocasiones uno no busca, sino simplemente aparece, y tú aprendes a observar, a escuchar, a sentir eso, te das cuenta que empiezas a apropiarte de un nuevo conocimiento, empiezas a conocer un nuevo mundo, empiezas a entender cómo funciona esta nueva estructura que tú no pensabas que existía probablemente, o tal vez soñabas en algo parecido, pero no sucedía. Después, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, a lo mejor lo que conozcas no te agradará, dudarás de nuevo, porque este es un camino realmente lleno de dudas, lleno de incertidumbre sería la palabra correcta, y tampoco tienes la certeza, ¿no? Y te vas a encontrar con diferentes
tipos de monstruos. Monstruos que te asustan, te dan miedo, que te dan pánico. Y también monstruos con quienes no tendrás nada más ni nada menos que confrontarte directamente a ellos con todas las herramientas que dispones y que has aprendido. Y esa incertidumbre te lleva posteriormente a entender cómo funciona todo el proceso y ya te das cuenta que no eres ignorante en lo que antes no conocías. Ya empiezas a aprender y a notar que en la vida hay que hacer frente a muchas adversidades. Entonces, ¿qué sucede posteriormente? Posteriormente, tú tienes dos opciones. Y aquí viene la opción de decaer, que le llaman lisis, la posibilidad de enfermarte, que es parte de la crisis. La lisis vendría a ser la destrucción, la crisis vendría a ser enfermarte, de pronto ponerte ansioso, ponerte inquieto. La lisis estaría equivalente a lo que reporta la destrucción completa, incluso acompañado de la pérdida de su vitalidad. Pero hay una tercera parte que es muy interesante y que es por lo general la que genera y que es parte importante dentro de este proceso de crecimiento, que me ayudó a entender muchas cosas. Y es el resurgimiento, la resurrección lo llamo. Es decir, un renacer, es decir, un volver a vivir y salir mucho más fuerte de esa experiencia. Entonces, con estos tres procesos, dentro de este proceso de conocimiento, de entendimiento, te ayuda a captar de alguna manera que estás generando ahora sí una capacidad argumentativa y una capacidad de entendimiento adecuado que te permite ¿qué? Te permite adentrarte al mundo de la comprensión. ¿Qué significa adentrarte al mundo de la comprensión? Significa de que empiezas, ya conoces, ya entiendes, ahora empiezas a empatizar con respecto a las experiencias de otras personas, empiezas a empatizar con los contextos, empiezas a apropiarte de las experiencias sin juzgarlas, sin criticarlas, sin darles un espacio para un discurso más bien lleno de lamentaciones, tampoco uno de motivación extrema, pero al menos ya no llega a afectarte como podría haberte afectado en un principio. Y eso es increíble porque después de que conoces, después de que entiendes y luego comprendes, te das cuenta que tienes la posibilidad de empezar a decidir sobre lo que tú sientes. Tienes la oportunidad de decidir si algo te molesta o no te molesta, si algo te pone inquieto o no te pone inquieto, o si alguien te comenta algo y tú te apropias o simplemente lo dejas a un lado, o si te conviene o no te conviene. ¿Y qué significa todo eso? Desde mi punto de vista significa que empiezas a ser parte de todo esto que se conoce como libertad, la posibilidad de decidir en tu pensamiento, la posibilidad de empezar a tomar acciones frente a tu propia forma de sentir el mundo y de vivir en él. ¿Bajo una óptica de qué? Bajo una óptica de comprensión,
de empatía con el mundo, de empatía con la vitalidad. Y este proceso de aprendizaje, si te das cuenta de comprender, empieza contigo mismo, porque el proceso de comprensión es comprenderte primero a ti. O sea, ¿qué autoconcepto tienes sobre ti? Y eso aprendes en el camino, ¿no? O sea, de qué eres capaz, quién eres, qué es lo que tú sientes en tu contacto con el mundo, qué es lo que tú te dices del mundo, qué es lo que haces en el mundo y qué es lo que quieres del mundo. Y cómo tu forma de ser forma parte de ese proceso que comparte la realidad del resto de personas, el mundo objetivo. Y si te das cuenta, el hecho de tu autoconcepto implica muchísimo, porque quiere decir de que tú eres dueño de saber quién eres. Eres el que primero tiene que trabajar en concebirse de manera adecuada a sí mismo, de una manera ecológica. Considero que todos los seres humanos tenemos procesos buenos, procesos malos, momentos buenos, momentos malos. Pero eso no es radical, porque algo que es bueno ahora puede ser malo después, o algo que es malo ahora puede ser algo después. Como dirían algunas personas, todo resulta en un puede ser. Y esa relatividad y esa incertidumbre, en ocasiones algunas personas no están dispuestas a aceptarlo porque buscan seguridad. Entonces el autoconcepto te da de alguna manera la posibilidad de ser sostenible para ti mismo a lo largo del tiempo. El hecho de que tú trabajes en el autoconcepto de quién eres, qué es lo que has hecho, cuáles son los pensamientos que te resultan ser ecológicos y deberían ser más adecuados para ti, para evitar lastimarte, evitar hacerte daño, cómo manejar las situaciones que generan ese distrés, ese estrés, que a final de cuentas no deja de ser decisión tuya, porque en muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor no las podemos controlar. ¿Y eso qué significa si no las podemos controlar? Significa que suceden y que aparecen, y que a final de cuentas, ¿qué podemos hacer ante eso? Excepto seguir adelante, seguir viviendo, seguir más que nada siendo parte de esta oportunidad universal de haber sido algo vital en la presencia de este universo. Muchas personas pueden decir, sí, pero al universo no le interesa tu existencia. Bueno, pero a nosotros sí nos interesa nuestra existencia en este universo, porque es la única oportunidad que podríamos tener de poder ver lo que sucede a nuestro alrededor, de poder sentir, de poder experimentar situaciones que ya cada uno de nosotros lo experimentamos en nuestra forma muy particular de vida. Bueno, entonces con tu autoconocimiento, con tu autoaceptación, aceptarte a ti mismo, también significa dentro de tus creencias, de tus capacidades, de tus recuerdos, de tus experiencias, de tu pasado, de tu presente, viene una segunda parte. Y la segunda parte es que así como tú tienes un autoconcepto en donde tú eres individual, una persona diferente a los demás, viene el hecho del concepto de las demás personas, o sea, el hecho de cómo es tu relación con las demás personas y que tienes
que darte la oportunidad de pensar, y eso fue muy valioso en este proceso del viaje del héroe que me puse a pensar, es el hecho de que las otras personas, así como yo, tienen su propio autoconcepto, y que muchas veces esos conceptos que tienen sobre sí mismo o sobre sus circunstancias vitales que suceden todos los días como parte de su fuero experiencial, no va a ser jamás el mismo que es el mío. Entonces, cada persona lleva su propio autoconcepto. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Primero, entender de que por más que queramos que las otras personas puedan ser diferentes, no vamos a poder dominar o controlar sobre ellas. Porque a final de cuentas, cada uno tiene su propio autoconcepto. Y dentro de esos autoconceptos están sus actitudes. Y cada una, al tener sus propias actitudes, su propia experiencia vital, su propio contexto de crianza, genera experiencias completamente distintas y que en ocasiones podrían estar en desacuerdo con las nuestras. Pero eso no significa que nosotros necesariamente tengamos la potestad de obligar a cambiar. Sabemos que muchas de esas experiencias contextuales externas probablemente generan incluso daño a otras personas. Sin embargo, sería importante ponernos a pensar cuál es la intención de esas personas, cómo será su autoconcepto y hasta qué punto nosotros podemos ejercer una capacidad persuasiva para poder ayudar a esa persona a desarrollarse de manera completamente distinta, a desarrollarse de una manera, digámoslo así, mucho más ecológica, una manera mucho más positiva. Entonces, si te pones a pensar y cada uno ejerce su propia libertad, querría decir que cada uno tiene el derecho de pensar como guste. A veces eso nos molesta porque los modelos que ocupan las otras personas no van a ser los mismos. Jamás los pensamientos van a ser los mismos y menos aún las experiencias las mismas. Podrán ser similares, podrán anclarse o podrán conectarse en ciertas circunstancias. Sin embargo, siempre van a ser diferentes de alguna manera. Y la tercera forma de adentrarte en este mundo es que estás vivo, o sea, es el hecho de mantenerse vivo, el hecho de estar en contacto con el mundo a través de tus sentidos, el hecho de entender que las cosas suceden y que tampoco las puedes controlar, que ese mundo que está en constante cambio, en constante movimiento, donde tienes personas que van a prisa, pisándote los talones, personas a las que quieres alcanzar, situaciones de vida, objetivos de vida que quieres alcanzar, en realidad se torna en ocasiones en una competencia que no es sana. Y eso termina afectándote y termina fatigando, porque en ocasiones puedes querer controlar ese mundo objetivo y no te das cuenta que a la larga lo que haces es terminar dándote la oportunidad de experimentar tu vitalidad dentro de este mundo y que tú eres tú en estas circunstancias particulares de este momento y que el mundo no se va a adaptar a ti. En realidad el que tiene, o la persona que tiene que darse la oportunidad de adaptarse al mundo eres tú.
tú eres esa persona y tú eres el único responsable de mantener esa vitalidad, que a final de cuentas eres el que está siendo parte de este planeta y parte de la experiencia de otras personas. Y así se va forjando el camino del héroe en esa fase tan difícil, donde caes, donde lloras, donde sufres, donde te pones triste, donde renaces nuevamente como el ave fénix, y sin embargo después puedes recaer y dices, bueno, ¿y qué finalidad tiene? A final de cuentas nos vamos a ir. A final de cuentas todos vamos a terminar en lisis, vamos a terminar en destrucción. Y empezamos a darnos cuenta de que existen una serie de pensamientos que son catastróficos, que nos limitan en el mundo, que nos limitan en la oportunidad de aprovechar este momento, el aquí y ahora, este momento que estamos viviendo, sin generar un diálogo crítico frente al mundo. Entonces, podríamos simplemente dedicarnos a percibirlo. Podríamos dedicarnos solamente a ver los colores, podríamos dedicarnos a escuchar los sonidos o a sentir la temperatura o el peso o las texturas y darnos cuenta que este rato estamos existiendo. Entonces, una visión catastrófica no significa nada más que una ansiedad de pronto anticipatoria ante un evento que más bien está en tu mundo imaginario. Otras personas tal vez no tendrán una visión catastrófica, pero tendrán focalizado todo en positivo, o sea, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Bueno, también es otra forma de un sesgo, dicen, eso me hace sentir muy cómodo sabiendo que todo va a salir bien, pero tenemos que darnos cuenta de que el mundo es variable y que a veces es impreciso y poco tinoso con nuestra vida. Es poco tinoso a veces con expresarnos lo que quiere decirnos. A veces nos los expresa suave o a veces nos puede expresar muy duro con un golpe tremendamente fuerte. Bien, entonces una vez que te sientes mucho más seguro o más segura, has aprendido, te has dado cuenta que has pasado por diversos procesos, aceptaste el camino a la aventura, en ese proceso que querías tú huir y salir ya en ese proceso de fortaleza personal, donde pasaste por partes de lisis, por partes de crisis y por partes de resurgimiento, has ganado ya más seguridad. Y aquí viene lo mágico. El proceso te cambia, el proceso te transforma, el proceso te hace una persona diferente. A la larga tienes mayor capacidad de asimilación de información y te empiezas a apropiar de una nueva forma de ver el mundo y de experiencias. Eres diferente, eres más sabio, te sientes más seguro, estás más fuerte, eres capaz de tomar decisiones con mayor asertividad. Los problemas o las situaciones que antes te generaban incomodidad ya no te generan el mismo nivel de incomodidad o inseguridad que antes te generaban. Has cambiado y tú te sientes diferente y quieres que el mundo reconozca eso que tú has conseguido, porque tú sabes que te ha costado esfuerzo, que te ha costado lágrimas, te ha costado tiempo, te ha costado ganar y perder. Y sales al mundo y lo expresas a viva voz de que hay una oportunidad en la vida y que
se puede generar una transformación del ser humano. Pero sin embargo, sorpresa, tienes que estar listo a que no te crean. A que te digan, mira, bueno, te funcionó a ti, pero eso no quiere decir que funcione a todos. Vas a querer hablar y vas a querer decir a todo el mundo, pero miren, aquí está la solución, hay que darse esta oportunidad. Pero el mundo está todavía en una fase precontemplativa muchas veces y no se da la opción o no tienen la necesidad de generar un cambio, una transformación, o peor aún, generar un diálogo interno que pueda desencadenar un proceso de transformación personal o incluso hacerte pensar más allá de lo que normalmente pensarías todos los días. ¿Para qué complicarse la vida pensando cosas o filosofando cosas cuando tu objetivo es simplemente ser parte y vivir? ¿Para qué estar gastando a veces tiempo, pensamientos, diálogos internos, haciendo lo que de pronto en este momento yo estoy haciendo al expresar lo que mi mente tiene atrapada por un momento en su interior y que en realidad se permite desarrollar de manera automática y natural en este momento? Dejándola fluir, dejándole simplemente emerger. Habrán cosas que a lo mejor resultan interesantes y habrán cosas que resultan realmente a lo mejor con poco sentido o tal vez no tan coherentes, pero sin embargo nuestro pensamiento es así. Y recuerda, el pensamiento es responsable de nuestras emociones y es responsable de nuestras conductas. Por eso es importante saber cómo pensamos. Y después de este proceso de preparación que has pasado, te ha hecho pensar diferente, te ha dado la opción de transformarte, de convertirte en alguien diferente. Sabemos que el cambio es normal en la vida, pero de todas formas, la dirección que cada uno toma es diferente. Es normal cambiar, no sabemos cómo vamos a cambiar, eso es otra cosa. Entonces, tú sales y dices, mira, yo tengo la respuesta, y las personas en fase precontemplativa te dicen, mira, me parece interesante, pero realmente no queremos un proceso así, no queremos darnos la oportunidad y no aceptamos el camino a la aventura. Entonces ellos tienen la posibilidad de rechazar el camino a la aventura, el llamado a la aventura. Uno a veces hace una aventura y dice, bueno, esta aventura te puede ser útil, te puede servir, te puede cambiar o transformar la vida a través de tus pensamientos. Pero tú decides si generas o no generas la aceptación a ese llamado. Y entonces aquí tienes y entras en una nueva etapa donde tienes la opción de quedarte callado y simplemente observar cómo va el mundo en su día a día con las personas que en ocasiones siguen haciendo lo mismo, se siguen quejando de lo mismo, no están dispuestas a hacer una transformación. Y tal vez te toque asumir un plano de un simple observador que forma parte de ese mundo, aunque piense diferente. Entonces, pasará un tiempo y te dedicarás a vivir acorde a tus nuevos conceptos, acorde a tus nuevos pensamientos, acorde a tus nuevas experiencias. Y por lo tanto pasarás un tiempo tranquilo. Y aunque eso suceda, tú no dejarás de aprender porque has asimilado la vida como una oportunidad continua de transformación, de que cada suceso puede ser
aprendido de una manera propositiva, de una manera genial, espectacular, que podría brindarte una serie de expectativas a las que no sabes que te va a exponer y que también no vas a saber cómo definir en ocasiones, entonces irás aprendiendo. A final de cuentas, ya sabes qué opciones tienes: la lisis, la crisis y la resurrección. O sea, son 3 opciones. Entonces, creo que la oportunidad justamente de renacer, de resurgir, siempre es interesante. Y de ese resurgimiento uno saca algo. Pero ese periodo de tranquilidad que tienes después de esa aventura que tuviste, las personas empiezan a notar que tu vida es diferente a como te conocían. Ya no es la misma persona que ellos pensaban que era. Tal vez la vieron similar cuando regresó y dijo todo lo que decía. Empezaron a notar que su vida era coherente y congruente con sus pensamientos, que empezaba a aplicar lo que había aprendido, y las personas empezaron a fijarse en aquella persona que realizó la transformación y empiezan a interesarse, y al interesarse empiezan a cuestionarse a sí mismos y se acercan para que les enseñes, porque te notan que estás listo. Digo, te notan que estás listo, porque tú puedes sentir que tú estás listo hace mucho tiempo, pero desde mi punto de vista es que también las personas deben notar que tú estás listo. No sé cómo funciona exactamente eso, podría presuponer, pero me parece interesante porque cuando existe este proceso, ya no buscas enseñar, sino las personas buscan a que tú enseñes, y viene otro proceso de aprendizaje para ti, y es la satisfacción de empezar a enseñar a otros de la experiencia que tú has vivido y que has generado en tu trayecto de vida. De esa manera, estas personas que están interesadas en un nuevo proceso de cambio ya te ven como ese mentor que está incitándoles a la aventura. No les está diciendo, oye, ven, acompáñame en esta aventura. Simplemente se acercan y dicen, mira, me parece interesante lo que he conseguido. Me gustaría aprenderlo, me gustaría hacer lo mismo que hace esa persona. No puedo decir me gustaría pensar lo mismo, porque todos pensamos de manera diferente, acorde a nuestras experiencias vitales, acorde a nuestra realidad y a nuestras vivencias, ¿no? Pues obviamente nadie es parecido a nadie, pero podríamos tomar algunas pautas importantes por las que se puede partir y se puede comprender y llegar a generar esa experiencia. Y ahí es cuando tú, como mentor, te empiezas a sentir realizado y empiezas a enseñar ese nuevo tipo de estrategias, de sabiduría, de conocimiento, de experiencias a otras personas, para que empiecen a replicarlo y de esa manera llevar un mundo en un contexto mejor. ¿Y qué sucede después? Después de eso entras en un proceso de tranquilidad, un proceso de sosiego. Has enseñado, has generado un nuevo camino de aventura a otras personas, te sientes satisfecho, te sientes cómodo, pero te hace falta ¿qué? Te hace falta una nueva aventura. Y así empiezas a meterte todos los días en problemas, y problemas que te van a tocar solucionar, y si no puedes solucionar, te toca esperar a que la vida te muestre qué resultados va a tener. Si esos recursos están en tus manos, puedes hacer algo,
Pero si no están en tus manos y no puedes controlarlo, ¿de qué te sirve en realidad ponerte a llorar? Bueno, tal vez te sirva para desahogarte, ¿ah? Pero no creo que cambie esa realidad. Y la lisis o la destrucción tampoco va a cambiar la realidad, puede complicarla más. Pero eso es otro capítulo, mucho más complejo de entender. Trabajar todos los días en eso me ha hecho tener diferentes miradas con respecto a ese tema. Con esto me despido, espero haber generado una lluvia de ideas. Probablemente muchos quedarán confundidos, probablemente otros dirán, vaya, me pareció interesante. Otros probablemente dirán, es una serie de lluvia de palabras que no tienen ningún sentido. Eso sí es lo que mi mente explicita en este momento. Gran parte debió haber estado en mi mente inconsciente y simplemente fluyó en este momento para ustedes. Gracias por darme la oportunidad de adentrarme en su mundo a través de este medio digital. Quiero agradecerles. Y esto que uno hace alimenta mucho el pensamiento de uno mismo, porque uno se da cuenta de que aprende a pensar, a filosofar, a argumentarse y contraargumentarse a sí mismo. Es decir, se genera una autocrítica. Nuevamente les agradezco por su acompañamiento, cuídense mucho. De ustedes se despide José Marcelo Ordóñez. No te olvides de seguirme si quieres más diálogos internos o inconscientes de tu gran amigo. Cuídense, pasen muy bien.